Buenos días, es un placer dirigirme a vosotros para presentaros este evento organizado por el Grupo TPI. Este evento tiene por finalidad cubrir la ausencia de la gala que hubiéramos celebrado en Navalia este año, que por los motivos que todos conocemos no hemos podido realizar. Y vais a disfrutar mucho de esta idea tan interesante, tan brillante que ha tenido el Grupo TPI. Como sabéis, el evento se llama Navidad FINE 2020 porque FINE es el grupo que organizamos hace 6 años con un objetivo doble. El objetivo primero era de que los profesionales tuviéramos un entorno, una reunión social y profesional a la vez. Siempre ha habido congresos, siempre ha habido ferias, pero necesitábamos un evento, digamos, social y profesional donde pudiéramos intercambiar de una manera más informal, pues opiniones, conocimientos, etc. Y este es uno de los objetivos principales del Grupo FINE. El segundo objetivo, que es también muy importante, es dar mayor notoriedad al sector marítimo español en la sociedad en general. Digamos, nosotros tenemos nuestros medios de comunicación especializados en el sector, pero además nosotros ya no nos conocemos bien. Y necesitamos que la sociedad sepa lo que nosotros hacemos por la sociedad, nuestra contribución como sector marítimo español a la sociedad y al bienestar de nuestra sociedad, que sin la aportación de nuestro sector, pues sería inviable. Esto sería la segunda actividad principal del Grupo FINE, que lo vamos consiguiendo también con los años. Y no me voy a entretener mucho más, simplemente agradeceros vuestra asistencia a este acto y desearos que disfrutéis mucho. No en vano los romanos decían in vino veritas, y seguro que lo vais a pasar muy bien. Os dejo en manos de Beatriz Miranda, que os va a acompañar a lo largo de todo este evento. Un saludo. Buenos días, bienvenidos a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Luis Guerrero sus palabras, dando a conocer un poquito más la labor que realiza el Grupo FINE en fomento y apoyo al sector marítimo español, como son los premios FINE y las acciones sociales realizadas. En el día de hoy contaremos con personalidades del sector marítimo que nos mostrarán su visión y opinión sobre los hechos acontecidos durante este año 2020, así como las perspectivas para el próximo 2021. Así, sin más dilación, doy paso a don Alejandro Aznar, presidente del Clúster Marítimo Español. Buenos días a toda la comunidad marítima. Es un honor para mí, representando al Clúster Marítimo Español, haber sido invitado a este foro organizado por FINE, al que le doy mi más sincera enhorabuena. Espero que el año que viene podamos asistir presencialmente a la entrega de los magníficos premios FINE y, mientras tanto, pues nos conformamos con esta presencia audiovisual. Bueno, la economía azul, a quien represento en este foro, es considerada por la Unión Europea como uno de los pilares de la reactivación económica, y en un país marítimo por excelencia como es España, pues con más razón, tiene que representar una palanca tractora para la recuperación de todos los sectores. Este año 2020 prometía ser muy positivo a la vista de las tendencias de años anteriores. Las industrias marítimas habían sabido crecer y evolucionar acorde a los tiempos que corren, con la mirada puesta en las nuevas tecnologías, la digitalización y la eficacia y sostenibilidad energéticas. Antes de la gran crisis causada por la pandemia del COVID, el sector ya venía haciendo frente a importantes retos, destacando los derivados de la European Green Deal. Una nueva estrategia de crecimiento cuyo objetivo es transformar la economía y la sociedad, así como establecer un camino más sostenible para ello. La investigación, la innovación y la formación van a ser pilares fundamentales para esta transformación. En cuanto a los subsectores, la construcción naval se halla inmersa en una profunda transformación de procesos que culminará en lo que llamamos el astillero 4.0, que dará servicio a los requerimientos de un transporte marítimo cada vez más exigente, encaminado hacia la mayor sostenibilidad y automatización. Los puertos españoles
juegan un papel importante en los tráficos marítimos internacionales y son líderes en la recepción, por ejemplo, de cruceros. También están inmersos en estos procesos de cambio para poder acoger a buques más automatizados, suministrar servicios y búnkeres de combustibles alternativos y reducir los ruidos y emisiones mediante la electrificación de sus dársenas y mejor eficiencia energética de sus infraestructuras. En otros sectores emergentes más destacables, por su capacidad de crecimiento, está la energía marítima, de la cual la eólica es ya una realidad establecida, pero que aún puede y debe afrontar grandes retos para alcanzar todo su potencial. Otras tecnologías para captar la energía marítima de las olas o de las corrientes necesitan aún de más inversión en I+D. Atendiendo a todo lo anterior, destacaré la ciberseguridad como un reto vital que afecta a todo el sector, ya que la seguridad de los nuevos procesos depende de la integridad de este. Pero la pandemia ha alterado todas las perspectivas, impactando negativamente de forma heterogénea, donde unos sectores de la mar ya se van recuperando y no así otros. El sector marítimo constituye un activo estratégico y es imprescindible para la recuperación económica e industrial de nuestro país. Está en situación de reforzar su peso socioeconómico, de generación de empleo y valor añadido, a pesar del fuerte impacto del COVID, y de este modo contribuir positivamente a la recuperación. Para ello es necesario colaborar estrechamente el sector público con el sector privado. Os deseo a todos unas muy felices fiestas y una pronta recuperación de esta situación para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. A continuación proyectaremos un vídeo resumen de la actividad naviera en España, elaborado por ANAVE y comentado por Elena Seco, su directora general. Pero antes, MTU Rolls-Royce Solutions tiene un mensaje para todos ustedes. Hola, buenos días a todos. Desde MTU Ibérica y del grupo Rolls-Royce queremos en estos momentos tan complicados mostrar nuestro apoyo al sector. Estamos en unas circunstancias muy complicadas, lo que ya el sector nos reclama de innovación, reducción de emisiones, se nos suma ahora esta pandemia que nos lleva a todos un poco de cabeza. Y agradecer al Grupo FINE esta iniciativa, esta flexibilidad de buscar soluciones innovadoras como esta que vamos a tener dentro de unos momentos, de una cata virtual, algo nuevo para todos. Y nada más, solo desearos a todos unas felices Navidades y todo lo mejor para el año 2021. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias al Grupo TPI y a la revista Rotación por invitarnos a participar en este encuentro de Navidad. Este año 2020, más que nunca,
es necesario reconocer la labor del transporte marítimo al servicio de la sociedad. Un sector que ha continuado operando en todo momento durante la pandemia y ha permitido el abastecimiento de materias primas y bienes de primera necesidad, incluidos suministros médicos y alimentos. Quiero referirme especialmente a las tripulaciones de los buques. El cierre de fronteras y las restricciones a la movilidad han obstaculizado los relevos de las tripulaciones hasta tal punto que este se convirtió en uno de los principales problemas de los armadores de todo el mundo. Es de justicia reconocer la sensibilidad que en este asunto ha tenido la Dirección General de la Marina Mercante y la Unidad de Emergencias del Ministerio de Transportes, permitiendo en todo momento la movilidad de los marinos por territorio nacional y los relevos en los puertos españoles. 2020 se cerrará previsiblemente con una caída del comercio marítimo en torno al 4%, en línea con la caída que se espera de la economía y una cifra muy parecida a la registrada en el año 2009. Los servicios de pasajeros han resultado especialmente afectados por esta crisis, con una caída del 100% del movimiento de pasajeros en los meses de abril y mayo, cifra que se ha estabilizado en el 70% menos de pasajeros desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre. Esta crisis sanitaria y económica ha llegado además en un momento en el que las empresas navieras españolas habían acometido una fuerte inversión en nuevas construcciones, hasta 2.000 millones de euros en los últimos 5 años, que se ha traducido en un crecimiento de la flota controlada por navieras nacionales en torno al 30% en tonelaje, y a registrar una cifra de 5 millones de GT a comienzos de año, que es la mayor desde el año 1986. Superada esta crisis, esta flota permitirá a las empresas navieras afrontar con cierta ventaja las medidas para alcanzar los objetivos de descarbonización, algunas de las cuales se han acordado ya recientemente en la OMI y otras previsiblemente se acordarán a lo largo de 2021. El mayor reto será conseguir que la Unión Europea y los Estados de todo el mundo apoyen a la OMI con este objetivo, evitando el establecimiento de medidas regionales. Diferentes estudios demuestran que estas medidas regionales no solo generan mayores complejidades y mayores costes, sino que además conducen a una menor reducción de las emisiones de CO2 en el ámbito global. Quiero despedirme animando al sector a trabajar por una rápida recuperación en 2021 y deseándoles a todos una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a Nave por este magnífico vídeo. A continuación, conectaremos con José de Lara, presidente de la Asociación de Ingenieros Navales y decano del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos. Los ingenieros navales y oceánicos de España queremos agradecer y felicitar a todas las industrias marítimas, a sus trabajadores, a sus empresarios, todo el esfuerzo, profesionalidad y compromiso con los españoles. En complejas circunstancias, impuestas por la COVID-19, han mantenido los servicios que requeríamos para nuestro bienestar y salud, para desarrollar nuestras actividades. También queremos tener un recuerdo emotivo hacia nuestros compañeros de la mar y sus familiares que hoy no pueden acompañarnos. Los ingenieros navales, las ingenierías españolas, estamos al servicio de todos los sectores marítimos con nuestra alta capacidad reconocida mundialmente. La ingeniería ha demostrado en este periodo una gran capacidad de resiliencia y adaptación al cambio y ha planteado soluciones en un breve espacio de tiempo para desarrollar equipos de protección y asistencia médica, así como cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias. Otro aspecto importante es que durante la pandemia se han mantenido o incluso se han ganado capacidades de comercio internacional y de desarrollo de nuevos proyectos, siendo más competitivos que otros países. Los impactos positivos ponen de manifiesto que un modelo económico basado en la economía del ingenio ofrece una mayor resiliencia y una gran capacidad de reacción. Capacidad de reacción que necesitamos para afrontar los desafíos y retos futuros, tanto tecnológicos como económicos y regulatorios, que serán apasionantes y trascendentes para la competitividad de España y Europa para nuestro futuro. Los océanos suponen el ecosistema más complejo y vasto de la Tierra, albergando las mayores fuentes de recursos naturales, renovables y fósiles, y siendo la infraestructura de transporte más amplia para conectar los continentes y sus países. Su magnitud e importancia en el transporte y movilidad, en la economía y empleo,
Y la gran diversidad de recursos renovables hacen que el sector marítimo sea un macrosector estratégico. Países como Holanda, Francia o Alemania apuestan decididamente por su industria naval, por su industria marítima, y el Gobierno de España no puede quedarse al azar. El mayor esfuerzo tecnológico se centrará en las 4 Ds: descarbonización inteligente, digitalización, defensa y seguridad y descubrimiento y despliegue de recursos y tecnología. Será importante establecer mecanismos que permitan identificar distintas ideas que se puedan desarrollar rápidamente y ofrezcan beneficios para nuestra sociedad. Siempre impulsando nuestra industria nacional, nuestras navieras y astilleros, nuestra economía azul. España es líder en distintas tecnologías navales y en el diseño y construcción de diversos buques, y tenemos la capacidad en estos momentos para afrontar los mayores desafíos. La economía azul está llamada a ser uno de los vectores de la recuperación económica y social, y debemos aprovechar las oportunidades que nos brindan el Plan de Recuperación y Transformación de España, los fondos de transición climática y digital justa o los fondos europeos de defensa. El mundo marítimo, como lo conocemos hoy en día, va a cambiar radicalmente. Se va a centrar en un mundo cognitivo basado en el ingenio y la inteligencia artificial y en el aprovechamiento sostenible de los recursos renovables marinos, de tal forma que podamos atender la demanda mundial. Termino agradeciendo a TPI Rotación y en especial al Grupo FINE la oportunidad que me brindan para dirigirme a ustedes, deseándoles una rápida y competitiva transformación. Feliz Navidad, feliz 2021. Muchas gracias por tus palabras, Pepe. Y antes de ir con el siguiente interviniente, que se trata de Javier Garat, secretario general de CEPESCA, nuestro colaborador Cascos Naval tiene un mensaje para estas Navidades. Buenos días. Sean mis primeras palabras de un sentido reconocimiento para los más de 65.000 compatriotas que han perecido durante esta terrible pandemia. Agradecer al Grupo TPI y a la revista Rotación la oportunidad que nos brinda con motivo de los premios FINE de felicitar la Navidad a todos los profesionales, empresas e instituciones del sector marítimo español. Desde Cascos Naval queremos compartir con todos ustedes nuestros mejores deseos de salud, paz y prosperidad para el año que viene. ¡Feliz Navidad! Quisiera aprovechar esta ocasión que nos brinda el Grupo TPI y la revista Rotación para rendir un sentido homenaje al sector pesquero en general, pero en particular a nuestros pescadores, a estas personas que con sacrificio y esfuerzo han seguido en estos momentos duros de pandemia que hemos vivido en España y que estamos viviendo, que han seguido realizando su actividad con sacrificio y con esfuerzo, con un objetivo: seguir suministrando la proteína animal más saludable que existe en el mundo y que además tiene un menor impacto de huella de carbono en su producción para que lo tengamos en nuestros hogares. Hemos podido disfrutar durante todos estos meses de los pescados y mariscos. Nuestros pescadores que intentan conseguir un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos pesqueros. Unos pescadores que tienen a la ciencia de su lado, que gracias a la colaboración con los científicos, con los gobiernos y con algunas ONGs, están demostrando que con una buena gestión pesquera se puede revertir la situación de los stocks y, como tenemos en este momento, las poblaciones de peces están en muchos sitios de España, de la Unión Europea y del mundo en muy buen estado. Por eso, ante todos los retos que tenemos por delante, que son muchísimos, aparte de superar el COVID, el Brexit, las cuotas que tendremos para el año que viene, el Green Deal, el Pacto Verde, con la estrategia de biodiversidad y el Farm to Fork, la estrategia de la granja a la mesa, reglamento de control, reglamento del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero. Con todo eso podamos afrontarlo de la mejor manera posible. Y ahora que se acercan las fechas de Navidad, lo que me gustaría es desearles a todo el mundo una feliz Navidad en familia
y que, por supuesto, la mejor manera de reconocer el esfuerzo de nuestros pescadores es consumiendo en esta época durante todo el año muchos pescados y mariscos. Disfrutad comiendo pescados y mariscos. Paz y bien. Muchísimas gracias, Javier, siempre por tu aportación. Y no hemos querido dejar pasar la oportunidad de contar en el día de hoy con Miguel Ángel Lamet, que junto con TPI edita el Anuario Marítimo Español, en el que se recogen opiniones, datos y los últimos hechos del sector marítimo español en España. Pero antes de ofrecer la palabra a Miguel Ángel, nos gustaría ofrecer un vídeo de nuestro patrocinador Nautical, que les quiere felicitar las Navidades. Desde Grupo Arbulu y desde Nautical queremos desearos unas muy felices fiestas en compañía de vuestra familia y amigos. A pesar de este año tan duro de COVID, os deseo a todos lo mejor y queremos reiteraros, pues poneros a vuestra disposición para cualquier necesidad que tengáis de vuestra flota. Lo dicho, lo mejor y salud y prosperidad para el próximo año 2021. Nautical es una empresa especializada en instalación, asesoramiento, mantenimiento y reparación de equipos electrónicos para la navegación, pesca y comunicación satelital, especializada en clientes de pesca industrial. La expansión internacional de Nautical va también de la mano de nuestros clientes y ahí donde los clientes nos requerían servicio, pues allí nos hemos establecido para darles el mejor servicio. Si nuestros clientes se van a un lugar en el Ecuador, nosotros montaremos un servicio técnico allí. Nosotros vamos donde van nuestros clientes. Hola a todos, buenos días. Gracias por invitarme a participar en esta jornada tan original, a FINE y a TPI en especial, para presentaros nuestro anuario, el Anuario Marítimo, este es el 2019 que ya ha sido distribuido, el que no lo tenga, si lo quiere que nos lo pida, y deciros que bueno, ya está prácticamente montado el Anuario 2020 y hemos recibido muchas tribunas y la verdad es que en ellas estamos encontrando un denominador común que no podía ser de otra manera, es el COVID-19 y bueno, evaluando los impactos que ha producido y está produciendo en los distintos componentes del sector, en las distintas áreas del sector y está constituyendo de alguna manera una visión muy completa de lo que está suponiendo esta pandemia, las formas en las que hay que atacarla y la manera en la que se está intentando superar. Como decía el otro día en la asamblea del clúster marítimo, el presidente del clúster, Alejandro Aznar, estamos en vías de, con mucho ánimo y con mucho entusiasmo, el sector marítimo está acostumbrado a superar muchas crisis y estamos convencidos de que esto pues está tan fuerte y tan importante será también superada. El Anuario Marítimo Español viene cumpliendo sus objetivos
de presentar al público en general, pero también internamente a los distintos componentes del sector, la realidad del sector marítimo. Es muy importante que entre nosotros, los distintos componentes del sector, comprendamos la realidad de lo que somos, porque de esta manera seremos más capaces de expresar hacia afuera la importancia que tiene. El sector no solamente hay que valorarlo desde el punto de vista del PIB, del BAP, de los aspectos económicos, de la generación de empleo, que todo es muy importante, por supuesto, sino también por la influencia que tiene en la población y el país. Un país con marítimo y tan importante como es el español en toda su costa, con más de 8.000 kilómetros de costa, tiene que ser marinero, tiene que ser marítimo, porque esto le da una cultura, le da una educación e imprime carácter. No, animo a todo el mundo del sector que por favor ayude a este proyecto, porque de alguna manera esto va a reflejar, y más este año, de 2020, va a reflejar una realidad que yo creo que el país la tiene que comprender y no dejarlo todo relacionado a como de alguna manera se está ocurriendo, lo venimos repitiendo muchas veces, relacionar marítimo con negativo, con polución, con paro, etcétera, etcétera. Y para terminar, simplemente una frase que he copiado de agenda sectorial marítima, la agenda sectorial de la industria naval, y que es de Antoine de Saint-Exupéry, y que me parece muy importante y que yo rogaría que se tuviera muy presente y que es muy simbólica. Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho. Y nada más, muchísimas gracias. El que no se haya embarcado todavía, aquí está el anuario y abierto a recibir vuestras colaboraciones y vuestro apoyo, vuestro patrocinio, vuestra publicidad. Perdonadme por la cuña comercial. Muchísimas gracias y muy buen futuro para todo lo marítimo en España. Gracias. Como siempre, Miguel Ángel, muchas gracias por tus palabras y por confiar en TPI para el relanzamiento de esta obra centenaria que les recomiendo, si no la tienen, la adquieran para sus despachos y oficinas. Y bueno, ya hemos tenido la opinión de las asociaciones y a continuación nos vamos con una parte muy importante del sector que sirve como termómetro para cualquier segmento de actividad, que son las ferias. En este caso, contamos con las dos ferias más significativas del sector en España, como son Navalia y la World Maritime Week. Así que, sin más, nos vamos a Vigo y conectamos con Javier Arnau, director de Navalia. Pero antes, nuestro patrocinador SICA tiene un mensaje para todos ustedes. Buenos días. Como empresa especializada en química para la industria, en SICA queremos seguir apostando un año más por difundir el fomento de la industria naval española, con nuestro patrocinio en el acto de Navidad FINE. Ya desde el inicio de los premios FINE venimos apoyando el reconocimiento dentro del sector y no podíamos faltar a esta edición tan especial. 2020 ha sido un año complicado, no lo vamos a negar. Por eso desde SICA creemos que tenemos que estar más unidos que nunca, haciendo de la industria naval una de las principales palancas para la recuperación económica. Hoy brindamos a través de nuestras pantallas, esperando que muy pronto podamos juntarnos en persona. Y dejando atrás este atípico año 2020, os deseamos una muy buena entrada de año.
Buenos días a todos. En primer lugar, espero que tanto vosotros como vuestros familiares estéis bien de salud. En segundo lugar, agradecer al grupo TPI que haya conseguido, aunque sea de manera online, convocarnos a todos para saludarnos y hacer un homenaje al sector naval. Sí que es cierto que en nombre de Navalia nos da pena el que no podamos haber organizado algo en el que estar físicamente todos juntos en este Navalia 2020, pero sí que quiero trasladaros nuestro deseo de que ya en el 21 vamos a tratar de organizar un evento en el que recuperemos todos esos compromisos que teníamos del 2020 y que nos veamos todos de alguna manera físicamente todos, insisto, en el 2021. En el 2022 seguro sí o sí vamos a torcerle el brazo a este dichoso virus y nos vamos a ver en 2022 en Navalia, en Vigo. Y sí que quiero también hacer un pequeño homenaje y trasladar a todo el mundo que somos un sector muy importante para la industria española, que de hecho en el 2020 nos habíamos recuperado de todas las crisis que habíamos sufrido en años anteriores y que ese sector debe ser reconocido, insisto, por el esfuerzo que estaba haciendo, sobre todo yo que vengo del mundo del comercio exterior, sobre todo por ese trabajo que estaba haciendo para contribuir a lo que es la marca España en el exterior. Por eso creo que debemos seguir trabajando en esa línea de salir al exterior y creo que debemos ser reconocidos como un sector muy importante que está contribuyendo a la economía española y a esa marca España en el exterior. Así que, por acabar, insisto, muchas gracias a todos por acudir a este evento online y espero poder veros físicamente a todos en el 2021 y en el 2022, evidentemente. Un abrazo a todos. Gracias, Javier. Y bueno, ya sabemos que esta situación de pandemia nos ha cambiado a todos las agendas y las previsiones a corto plazo. Y bueno, estábamos en Vigo y de Vigo nos trasladamos a Bilbao de la mano de Sergio Alar, director de la World Maritime Week. Buenos días a todos y a todas. Egunon Guztio y hola, querido sector marítimo español. Agradeceros la oportunidad que hoy me brindáis para poder saludaros y para poder dirigirme a vosotros. Como Event Manager de World Maritime Week y como copresidente de los premios FINE, hoy más que nunca me gustaría poner en valor las relaciones personales, el contacto, el poder estrecharnos las manos y el poder mirarnos a los ojos. Y es ahí donde quisiera destacar las iniciativas del mundo ferial o de eventos como el que hoy nos unen aquí, los premios FINE, donde gracias a ellos ayudamos a ese encuentro entre personas, entre profesionales y ayudamos a esa reactivación económica y social que tanto necesitamos. Por eso desde BEC siempre intentamos lanzar iniciativas profesionales como World Maritime Week, donde pone en contacto al sector marítimo internacional y que, motivado por la situación actual y junto a los 4 grupos de trabajo que conforman el evento, muchos de estos miembros pertenecéis también al grupo FINE, hemos decidido aplazar el evento al segundo semestre de 2021, concretamente del 5 al 7 de octubre, donde además incorporamos 2 importantes novedades, que son 2 congresos internacionales, el Oil and Gas Conference y el Ocean Energy Conference. Así que ya sin más, solamente me queda desearos unas felices fiestas junto a todos los vuestros, un próspero año nuevo. Seguro que 2021 va a ser nuestro año y ya esperar ese brindis que vamos a tener ahora conjuntamente para despedir este 2020. Espero saludaros ahora de nuevo. Así que sin más, un fuerte abrazo, amigos. Sorionak eta urte berri. Es que ricasco, Sergio, muchas gracias por tu intervención y bueno, esperemos que las vacunas y los tratamientos contra el COVID nos hagan volver de nuevo a esa normalidad de celebrar ferias, congresos y eventos de forma presencial. Pero mientras tanto, en TPI nos adaptamos a esta nueva normalidad ofreciéndoles eventos como el de hoy.
Así que, bueno, sin más, quiero agradecer a todas las personas que han intervenido en la jornada de hoy, tanto asociaciones como instituciones, y de la misma forma a todos nuestros sponsors que han confiado en nosotros desde los eventos presenciales hasta estos eventos virtuales. Y sin más, me gustaría dejarles con una felicitación navideña de nuestro patrocinador, Viresas Hotel. Os deseo de todo corazón que estas Navidades y este fin de año y con este brindis que vamos a hacer, nos encontremos en 2021 todos juntos y podamos brindar personalmente por una nueva etapa, nuevos negocios y una sociedad en paz y con buenas esperanzas. Muchas gracias a todos por estar y nos vemos, espero que muy, muy pronto. Muchas gracias a todos nuestros sponsors y sin más dilación comenzamos con la actividad de hoy, que es la cata de vino, guiada por el enólogo Rafael Somonte, director técnico de la bodega Dominio de Tares, denominación de origen del Bierzo. Y sin más, conectamos con Ponferrada. Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Somonte, enólogo y director general de Viñedos y Bodegas Dominio de Tares. Y hoy os vamos a presentar dos vinos, además de nuestro proyecto, nuestra bodega y de la comarca del Bierzo, que seguramente muchos habréis oído hablar de la comarca del Bierzo. Respecto al Bierzo, es una comarca o una zona que está ubicada en el límite en el cual Castilla y León confluye con Asturias y Galicia, en la zona noroeste de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y es una zona, podríamos decir, de transición entre el clima atlántico y marítimo que tenemos en Galicia y en Asturias y el clima más continental que tenemos en toda la meseta central. ¿Qué ocurre en esta zona de transición? Que tenemos unas temperaturas lo suficientemente suaves y benévolas para un perfecto cultivo de la vid y unas precipitaciones anuales que rondan los 600 milímetros al año, que nos permiten tener el agua suficiente sin excesos y tampoco sin carencias, sin sequías. Una vez que hemos ubicado el Bierzo y sabemos su climatología,
os diré que el Bierzo es un valle que está subdividido a su vez en dos zonas principales, el Bierzo Alto y el Bierzo Bajo. Nosotros nos encontramos y haremos mucho más hincapié en el Bierzo Alto, pero tendréis que saber que Bierzo, la mayor parte de sus bodegas, salvo Dominio de Tares, están en las inmediaciones de Villafranca del Bierzo, unos 450-500 metros de altitud, y que tienen suelos un poco más arcillosos, no tan pedregosos, no tan extremos en cuanto a su composición como Bierzo Alto. Si ya cultivar viñedo en el Bierzo es heroico, en el Bierzo Alto quizás aún más. En Bierzo Alto estamos a unos 700 metros de altitud, nuestra capital es Bembibre, que además coincide con el nombre de uno de nuestros vinos más top en la bodega, y Bierzo Alto confluye alrededor del río Boeza, que a su vez es afluente del río Sil y este a su vez del río Miño que separa los límites de Portugal y de España en la zona sur de Galicia. Entonces, ¿qué hace esta altitud y esta mineralogía de los suelos del Bierzo? Pues comunicarle a los vinos o proveerle a los vinos de unas características muy particulares, que son las que a continuación os explicaremos. El Bierzo tiene una historia larguísima en cuanto al cultivo de la vid. A nosotros en Dominio de Tares nos gusta decir que somos un poco guardianes de una tradición milenaria. ¿Por qué? Porque quien trajo la vid primeramente y la agricultura al Bierzo fueron los romanos. De hecho, en el Bierzo están las antiguas minas romanas de las médulas, famosísimas a nivel mundial, y fue con los romanos donde empezó el cultivo de la vid. Es una zona además que muchos la conocerán porque es una zona de paso en el Camino de Santiago, en el famosísimo Camino de Santiago, y además muy famosa también, lo cual tiene que ver a su vez con el tipo de suelos que hay en el Bierzo, por su minería. ¿Por qué por su minería y qué tiene que ver esto con el vino? Por la composición de los suelos. El contenido en carbón, hierro, pizarra de toda la zona del Bierzo, al final le confiere unas características muy particulares tanto al aroma como al gusto de los vinos. En cuanto a la viticultura del Bierzo, una vez ya metidos en lo que es el ámbito de la viticultura y del vino, el Bierzo quizás tenga la mayor proporción de viñedo viejo de toda España. Es una zona de minifundio, nosotros le conocemos o se le conoce un poco de forma coloquial como la pequeña Borgoña. ¿Por qué? Porque el minifundismo que hay en el Bierzo no existe en ninguna otra zona de vinos de España y muy pocas en el mundo. ¿Qué ocurre con esto? Que nosotros tenemos una media de 2.800 viticultores para atender 2.200 hectáreas. ¿Qué quiere decir? Que si cada uno de estos viticultores tiene 5 o 6 fincas, nos podemos hacer una idea de lo pequeñitas y dispersas que están estas fincas a lo largo del Bierzo. Por esto es tan dificultoso y tan complicado atender todas esas pequeñas fincas. Aparte de los viñedos viejos, de las viñas en vaso, del minifundio, en el Bierzo los rendimientos por hectárea son muy bajos. Al tener tanta viña vieja, la viña vieja produce menos que una viña más joven, con más fuerza, con más vigor, y tenemos unos rendimientos por hectárea de en torno a unos 5.000 kilos por hectárea, cuando incluso la propia denominación de origen Bierzo permite hasta 11.000. Entonces estamos hablando de calidades muy altas en cuanto a nuestros vinos. Hay dos protagonistas principales en el viñedo del Bierzo. Una es la variedad tinta Mencía, de la que luego hablaremos cuando catemos el Dominio de Tares cepas viejas, y otra es la variedad Godello. La Godello es la blanca por excelencia de los vinos del Bierzo y muy de moda actualmente, no solo en España, sino en todo el mundo. La variedad Mencía es una variedad tremendamente aromática, luego cataremos más concretamente el vino, pero tiene muchos aromas de fruta negra. Expresa muy bien lo que es el terruño y los suelos del Bierzo, con ese mineral, con esa pizarra, con esos altos contenidos en hierro mineral en los suelos, y luego da vinos de muy larga guarda. Son muy fáciles de guardar en botella y que cuando los vayamos a descorchar 8 o 10 años después los vinos estén en perfecto estado, incluso mejor que al principio, y luego explicaremos por qué. En cuanto al Godello, es una variedad muy aromática. Tiene gran cantidad de fruta en su aroma y luego también en boca es muy glicérica, muy redonda, de un paso fácil y muy equilibrada. Tiene una acidez muy bien equilibrada en cuanto a su glicerina, a su redondez en boca, a su grado alcohólico y la frescura que provee la acidez.
Vamos a hablar, una vez que hemos introducido qué es el Bierzo, dónde estamos, la viticultura del Bierzo, os explicaré qué es Dominio de Hectáreas. Dominio de Hectáreas es un proyecto que lleva 20 años en el Bierzo y nace como un proyecto pionero para llevar todo aquello local que por aquel entonces solamente producía, hablo de local, los varietales o las variedades de uva locales que por aquel entonces solamente se destinaban en su mayor parte a la elaboración de vinos comunes, a vinos sencillos, del día a día, llevarlo hacia un contexto, hacia una calidad muchísimo más alta para competir en un mercado más amplio. Quiero decir, el objetivo de Dominio de Hectáreas siempre ha sido llevar lo local a una calidad global. Es una bodega que tiene una autoexigencia altísima en cuanto a la elaboración de sus vinos. Somos de las poquitas bodegas en toda España, ya no digo en el Bierzo o en Castilla y León, que elaboramos todos nuestros vinos con levadura autóctona viniendo directamente de nuestro viñedo, no hay adicciones, no hay manipulaciones, entonces nos gusta producir aquellos vinos que nosotros queremos beber, no tratamos de manipular ni de adicionar cosas que los abuelos no hayan puesto en los vinos. Entonces es una zona, al igual que el Bierzo era una zona de transición climática, Dominio de Hectáreas es una zona de confluencia de un espíritu completamente ancestral y artesanal en la forma de elaborar, pero con una tecnología completamente actual. Elaboramos todos nuestros vinos de forma manual, toda la vendimia es manual, en cajas, llevamos a cabo una doble selección de la uva para mejorar aún más si cabe nuestra calidad, tanto en el viñedo como en la bodega, y luego tenemos unas exigencias de rigor interno en el cual nos hacen producir vinos con 3 veces menos sulfitos que lo que permite la legislación actual. Entonces, nuestra forma de entender la viticultura es de completo respeto tanto a la viña, al vino, como a nosotros mismos, que al final somos los clientes que luego en última instancia, como todos vosotros, bebemos nuestros vinos. Entonces, quizás, aparte de toda esta autoexigencia, nuestros vinos como tal en su perfil se diferencian del resto de vinos de Bierzo y de España en que estamos completamente focalizados en las guardas de los vinos, tanto en barrica como en botella. Nuestros vinos, desde los más bajos o los entrantes de gama, que empiezan con los 6-8 meses de crianza en barrica, llegamos hasta los casi 16 meses de crianza en barrica. Y en cuanto a la crianza en botella, para que nuestros vinos salgan completamente pulidos, redondeados, afinados al mercado, vamos desde los 12 meses de crianza en botella hasta los 16. ¿Qué hace todo esto? Que llevemos quizás los vinos que en un principio parecía de una zona completamente extrema como es el Bierzo Alto a perfiles completamente bebibles, ricos, fáciles, redondos, aterciopelados, que son lo que luego encontramos en la botella. Eso sí, con la máxima calidad. Según comentábamos, os voy a presentar hoy 2 de nuestros vinos más emblemáticos, que son el Godello Dominio de Hectáreas fermentado en barrica y el Dominio de Hectáreas cepas viejas. Si os parece, vamos a catar primero el blanco fermentado en barrica, los cambio de posición, porque tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer una cata, siempre que vayáis a una cata o que queráis probar un vino, siempre ir de los vinos más ligeros a los más corpulentos, de los vinos más jóvenes a los de mayor crianza. ¿Por qué? Porque si bebemos un vino excesivamente potente al inicio y luego vamos a un vino más ligero, el segundo no lo vamos a percibir con la misma intensidad. Entonces es preferible ir de menos a más. En este caso tenemos el blanco fermentado en barrica. A la hora de conservar los blancos, en este caso, luego os comentaré acerca de los tintos, nosotros solemos siempre conservar los blancos a una temperatura de entre 7 y 9 grados y yo particularmente, como lo que quiero en una cata es percibir con su máxima expresividad los aromas de los vinos y el frío a veces enmascara determinados aromas, suelo sacarlo de la nevera media hora antes para que suba 1 grado, grado y medio, 2 grados y así percibir mucho mejor sus aromas. A la hora de conservar los vinos, también os he de decir, tanto blancos como tintos, deberíais conservarlos en posición horizontal. Si lo vais a tener guardado durante unas semanas no pasa nada, pero todo aquello que sobrepase los 6, 8, 10, 12 meses es preferible que tumbéis la botella. ¿Por qué? Porque el corcho, y sobre todo si lo tenéis en una cava botellero, en alguna zona climatizada, la climatización suele robar
humedad al ambiente, de forma que el corcho se resecaría y luego puede llegar a dar defectos olfativos, sobre todo en los vinos. Entonces, tumbando la botella, el vino hidrata el corcho y así el corcho no se deshidrata, no se reseca y se mantiene en perfectas condiciones. A la hora de abrir un vino, tenéis que tener en cuenta que los vinos generalmente, tanto en la guarda como en la apertura y en la degustación, piden tranquilidad, no ajetreo. Entonces, procurad mover la botella lo menos posible, que se mueva cuanto más mejor el descorchador y cuanto menos mejor la botella. No sería lógico abrir un vino pues haciendo giros raros de la botella, si tuviera pozos, si fuera un vino de larga guarda, removiendo todos esos pozos por el vino. Entonces, siempre la botella en posición vertical y que gire el descorchador y no la botella, ¿vale? Quitaríamos la cápsula, vamos a quitar la cápsula, ¿veis? Y una vez ahí, la misma operación con el descorchador, que gire el descorchador y su punzón vamos allá. Nada de golpes y sonidos estridentes en cuanto a la apertura del vino, muy suavecito, muy suavecito, muy suavecito. Abrimos, sin grandes explosiones. Olemos primero el tapón para verificar que no hay ningún aroma a corcho, a humedad. Sacamos el tapón y a partir de ahí podemos servir el vino. El Godello fermentado en barrica es un 100% fermentado en barrica, tiene 6 meses de crianza en roble francés de 500 litros. ¿Por qué? Porque si metemos el vino blanco en una barrica excesivamente pequeña, excesivamente tostada o excesivamente nueva, el roble ya no estaría en equilibrio con las características del vino, con la variedad, sino que empezaría a sobrepasar y luego solo oleríamos barrica. Esto no es bueno. Es conveniente que un Godello fermentado en barrica huela a Godello y a barrica, no solo a barrica, y que se diferencie de un verdejo fermentado en barrica o de un albariño fermentado en barrica, ¿vale? A la hora de catar los vinos, tratad de buscar siempre una copa lo más adecuada posible, ni excesivamente abierta, ni una copa de flauta como la que se suele utilizar en el cava, una copa normal, con una apertura o cierre normal que nos permita meter la nariz y que la cristalería sea lo más fina posible. No utilicéis copas de cristal excesivamente gordo porque realmente el gusto y el aroma de los vinos cambia. Probadlo en casa, os lo recomiendo para que veáis la diferencia. Bueno, simplemente de beber agua en un vaso grueso a beber agua en un vaso fino, la percepción del producto cambia. Entonces con el vino más. Una copa de vino para cata o una botella de vino para cata debería dar para 10 personas aproximadamente, si solamente es para cata. Si son vinos para beber, pues de una botella pueden salir 5 vinos largos, 6 vinos generalmente, ¿vale? La sistemática de cata siempre la llevaríamos de la parte superior de la cabeza a la parte inferior. Lo primero es la fase visual, luego la fase olfativa y luego la fase gustativa. Para la fase visual es preferible tener una luz blanca y un fondo blanco debajo, un mantel blanco, alguna servilleta blanca, para percibir correctamente todo el color del vino. Entonces, en este caso vemos que es un vino de un color dorado brillante. En cuanto al aroma, la intensidad del vino la percibiremos por cuánto necesito yo meter la nariz dentro de la copa para oler realmente el vino. Entonces, en este caso, vemos que con poco que yo ponga la nariz dentro de la copa, tiene una intensidad alta. Ya el vino viene a la nariz, no hace falta llevar mucho la nariz al vino. Y en cuanto a los aromas, vemos que tiene tanto los aromas del Godello, esos aromas de fruta verde, de cítricos tipo limón, de flores como la flor de saúco, como también los aromas de crianza, los aromas tipo de frutos secos, bollería, panadería. Vamos a la fase gustativa y en la fase gustativa veremos que es un vino glicérico, redondo, graso, que tiene mucho equilibrio entre la acidez, tiene un alcohol cremoso, no es excesivamente ácido de beber, sino que tiene una acidez rica, placentera. Entonces, probadlo y ahora seguimos viendo características del vino. Este burbujeo de los vinos en la boca
nos lleva a la fase o a la percepción del vino por vía retronasal. ¿Qué es la vía retronasal? Es los aromas que yo percibo del vino a través de la garganta, de esos aromas que suben desde la garganta hacia la nariz. Entonces, vemos que los aromas son muy parecidos a los que percibíamos en la fase olfativa, con ese cremoso de bollería, de panadería, de cítricos, de fruta verde. Entonces, tiene mucha sintonía y mucho equilibrio la fase olfativa que percibíamos con la vía retronasal. Sería importante también que os comentara acerca de los maridajes de este vino en concreto. Este vino, por ejemplo, con esa acidez, con esa frescura, con ese beber rico y cremoso, yo lo compartiría, por ejemplo, y lo maridaría con mariscos, con pescados al horno, con carnes blancas, por ejemplo, con paellas, risotos, platos que no fueran excesivamente corpulentos o excesivamente poderosos para que el vino estuviera en equilibrio con la comida. Si os parece, vamos a hablar un poco del dominio de Tares cepas viejas y luego ya pasamos a la fase de preguntas. Respecto a cepas viejas, deciros que es del año 2016, es un vino que procede de cepas, de plantas, de vides de más de 65 años y que ha estado en barrica durante 9 meses en su añada 2016, aunque algunas añadas llegan hasta 12 meses en barrica, y tiene siempre un mínimo, por rigor interno de la bodega, un mínimo de 12 meses en botella, pero que la realidad es mucho más. Nosotros somos una bodega muy centrada en las largas guardas de los vinos en botella, porque esa guarda de los vinos en botella hace que los vinos luego sean mucho más redondeados, mucho más pulidos, mucho más finos a la hora de beber. Entonces, queremos que todos los vinos lleguen en su punto óptimo a la mesa de los clientes y no que ellos tengan que guardar los vinos durante meses o años para que se vayan puliendo en sus casas, ¿vale? Cepas viejas es un 100% mencía en la añada 2016 y de la misma forma que antes descorchábamos el Godello fermentado en barrica, la misma operación, abrimos y sacamos la parte de arriba de la cápsula, preferiblemente siempre por la parte de abajo del gollete, del resalte de la botella, porque este resalte está ahí por algo. Este resalte es para que las gotas no caigan por aquí. Entonces, es preferible que no abráis por la parte de arriba y que el vino entre en contacto con la cápsula, sino que la cápsula se quede libre de cualquier goteo de vino, ¿vale? Voy a abrir la botella de la misma forma que antes. Procurad siempre que gire el descorchador y no mover excesivamente la botella. Y vamos allá. De la misma forma, cuando estéis llegando al final, suavecito y sin grandes golpes, abrimos, olemos, perfecto. No hay ningún aroma extraño, ni de humedad, ni de moho, ni de corcho. Y ya dejamos el descorchador y posamos el vino. Deciros que todos aquellos vinos que generalmente han estado bien conservados tienen este color del tapón por la parte de adentro. Esto quiere decir que el vino ha estado en contacto mucho tiempo, la mayor parte del tiempo, con el tapón y que el tapón ha estado hidratado, ¿vale? Servimos el vino, cepas viejas 2016. Y ahora procedemos a la cata. En cuanto a la fase visual, que sería el primer punto de la cata, y he de recordaros que cuando hablamos de los blancos os hablé de temperatura de conservación, que en este caso no os lo había dicho, la temperatura de conservación de los tintos generalmente ronda los 14 grados. Yo suelo hacer lo mismo que en el caso de los blancos. Los conservo a 13-14 grados y luego media hora o una hora antes de catar el vino lo saco para que caliente un poco, para que se atempere y pueda percibir los aromas en su máximo esplendor, en su máxima expresividad, ¿vale? En cuanto a la fase visual, el vino tiene un color rojo picota, rojo cereza, muy intenso, con una capa intensa. Ya veis que no se trasluce excesivamente lo que hay detrás del vino porque tiene suficiente capa. Y en cuanto a los aromas, vemos también una intensidad alta donde están en equilibrio, en un equilibrio donde ninguno de los dos está por encima del otro, tanto la fruta negra, arándano, grosella, de la mencía,
como esos aromas minerales de los que hablábamos cuando hablábamos de los suelos del Bierzo, la pizarra, el grafito, y luego también tenemos los aromas de crianza, de bollería, de panadería, que vienen de la barrica, ¿vale? En cuanto al gusto del vino, a la fase de boca, todos aquellos vinos que tienen una larga crianza en botella, que están pulidos, van a ser vinos redondos, fáciles de beber, de un paso cómodo, rico, fácil. Entonces, esto es lo que perseguimos en Dominio de Tares, esas largas guardas que hagan que nuestros vinos estén en el momento óptimo, en su máximo esplendor, cuando llegan a la mesa de cualquiera de nuestros consumidores, ¿no? Vía retronasal, y os hablo también de este movimiento circular que a veces hacemos los sumilleres, los enólogos, los profesionales. El movimiento circular generalmente es un poco, a veces lo hacemos casi por inercia, pero es para que el vino saque todos los componentes volátiles aromáticos que nosotros luego queremos percibir por vía nasal o retronasal, y ese movimiento que yo hacía de las burbujas, al igual que en el blanco, es para percibir esos aromas por vía retronasal y ver si van en conjunción con la vía olfativa, con la vía nasal, ¿vale? Aquí vemos también que aparecen esos aromas de minerales, grafito, punta de lápiz, fruta negra, regaliz negro, panadería, bollería, vainilla. A veces algunos vinos, no este en concreto, pero algunos vinos tienen ciertos toques como de canela, de coco, son especiados dulces. Entonces, estos son las características organolépticas que yo percibo en el dominio de Tares Cepas Viejas. Y luego, en cuanto a los maridajes, así como hablábamos de pescados al horno, de mariscos, de arroces, de risotos, que en el caso del blanco, en el caso del tinto son vinos más corpulentos, más intensos. Aquí deberíamos de hablar de cosas como guisos a fuego lento, ya que estamos en el Bierzo, de un botillo, de cualquier potaje, de carnes rojas, de carnes al horno, de quesos curados, de jamón, de buen jamón, con esa grasa cremosa que tiene el buen jamón. Un poco pretendemos con los maridajes, al final el vino es un producto que está elaborado para ser consumido, y más en la dieta mediterránea de la que nosotros somos grandes partícipes, quiero decir, juez y parte a nivel mundial, para consumir con comida, pretendemos siempre que el plato y el vino estén en equilibrio. Así como pretendemos que los aromas estén en equilibrio, que la acidez, el alcohol y todos los componentes de la boca estén en equilibrio, pretendemos que ni el plato sobrepase al vino, ni el vino sobrepase al plato, ¿vale? Entonces, os dejo degustando Dominio de Tares Cepas Viejas, y voy a moverme a la zona de cata de la bodega, y desde ahí os dejo con el moderador y escribiendo vuestras cuestiones y preguntas a las cuales responderé gustosamente, y nos vemos ahora en la sala de cata de la bodega. Hasta pronto. Hola a todos, ya estamos en la sala de catas de la bodega. Tenemos una primera cuestión, encantado de responderla, de Pablo Pereiro, que pregunta sugerencias para comidas con la mencía. ¿Qué maridajes puede tener la mencía? La mencía, básicamente, dependiendo un poco de la consistencia del vino. No es tanto, los maridajes no valen en función de la variedad que tú tengas. Puedes tener mencías súper ligeros del año, etcétera, que bueno, pues van con platos como arroces, o puedes tener mencías muy hechos, con mucha crianza, de mucha consistencia, que pueden ir con
carnes de caza, pescados pues, al horno incluso, o quesos muy curados, ¿vale? Entonces, no depende tanto de la variedad como de cuánta consistencia y cuánta fortaleza tenga ese vino para que ambos dos, el plato con el que lo estemos compartiendo y el vino, estén en equilibrio, se compensen el uno con el otro. Joaquín Moll pregunta ¿qué cristalería se debería utilizar? Es una buena pregunta. De hecho, la cristalería, pues, bueno, hay una serie de componentes que pueden enriquecer o mejorar la cata de los vinos, como en este caso la cristalería. El corcho, por ejemplo, es un componente del vino que lo mejor es que haga su función de cerrar y no participe en nada de la cata, pero a veces puede empeorar un vino porque los aromas a corcho a veces aparecen. Y en el caso de la cristalería, os diría que trataréis de conseguir dentro de un orden, tampoco hace falta la cristalería más alta de gama que exista en la tienda, pero que tratéis de degustar los vinos en su copa, en la copa adecuada para cada vino, quiere decir, si estáis catando champanes o cavas en copa de flauta, si estáis catando tintos, por ejemplo, los borgoñas, en copa más de balón, más abierta, que nos permita meter más la nariz, y en general que sea una cristalería fina, que tenga un cristal fino, porque ya no solo para el vino, incluso con los aguas o con otra serie de productos podéis ver que cuanta más finura tenga la cristalería, mejor percibís los aromas y más rico sabe el producto que estéis catando. O sea que sea una cristalería de gama correcta y fina. Ignacio Vázquez León pregunta, ¿conviene decantar el vino con antelación? El vino conviene decantarlo con antelación, depende un poco de la edad que tenga el vino. El vino es un ser vivo, por decirlo de alguna forma, entonces los vinos jóvenes, recién embotellados, etcétera, cuando están todavía en sus primeros 5 años de vida, es fácil que no tengan ningún tipo de depósito ni sólido en el fondo de la botella, pero a partir de cierto tiempo, añejando, envejeciendo en botella, pues hay determinados componentes naturales del propio vino que viene de la viña, no tienen ninguna cosa extraña, que se van uniendo entre sí, lo que nosotros llamamos polimerizando, y esa polimerización o unión por cargas eléctricas hace que el componente en cuestión, los taninos y los antocianos del vino, vayan adquiriendo cada vez más tamaño, y cuando ya llega un momento en que el tamaño es muy, muy grande y adquiere un peso lo suficientemente alto, pues decanta al fondo de la botella. Es un proceso completamente natural y por eso también existen los decantadores. Entonces, es normal que los vinos más añejos tengan más porcentaje de pozos, y lo único que hay que hacer cuando estamos pues degustando vinos de cierta edad, yo diría que a partir de 5 o 8 años en adelante, es tener la precaución de o bien depositar o servir con cuidado las últimas copas de la botella si no disponemos de un decantador, o bien decantarlo previamente y evitar así que los pozos terminen en el vino. Pero esos pozos no dan ningún tipo de gusto extraño ni sabor extraño, simplemente es un sólido natural que puede a nivel visual, pues no sé, a determinados consumidores igual molestarles, pero es completamente natural. Javier Fraga Díaz consulta si normalmente el pescado y el marisco se asocian a vinos blancos, si hay alguna excepción en algún pescado o preparación que permita un tinto. Sí, realmente los pescados y los mariscos van un poco con los blancos porque la consistencia del plato es más ligera y por lo tanto va con vinos más ligeros, ya sean blancos o rosados. En caso de los tintos, generalmente pues van con tintos más ligeros, pero perfectamente se podría tener cualquier besugo al horno, pescados lo suficientemente, ya no digo consistentes en cuanto a la fortaleza del plato, sino en cuanto a la intensidad de sus aromas o gustos, que podrían ir con determinados tintos de crianza incluso. O sea que no es lo común, porque generalmente son las carnes de caza, las carnes al horno, los cocidos pues quizás a fuego lento, los que tienen más intensidad de aromas, más fortaleza, los que van con los tintos, pero perfectamente se podría maridar, llegado el caso, un tinto con un pescado o un blanco con una carne, no sé, pues una carne de pichón o algo que no sea excesivamente condimentado, saborizado, etcétera. O sea que perfectamente se puede hacer.
Antonio Álvarez Cascos pregunta, una vez abierta la botella, si estamos solos y si no la terminamos, si no la bebemos, ¿cuánto tiempo se puede guardar para otra ocasión? Pues mira, aquí depende un poco de los vinos, del tipo de vino, quiero decir, de la calidad del elaborador más bien, de la calidad del elaborador y luego del tipo de vino que tengamos entre manos. Es más común que los tintos aguanten más que los blancos porque los tintos tienen esos componentes colorantes que le dan el color al tinto, son antioxidantes también y protegen más al vino frente al envejecimiento, a la oxidación. Lo normal, en plazos, más o menos un blanco bien elaborado, es fácil que una semana, abierto y conservado en la nevera de casa, etcétera, se aguante perfectamente sin convertirse en vinagre, ni mucho menos que algo que se le parezca. Los tintos pueden llegar, pues en vez de una semana, pueden llegar a estar 10 días. Aquellos vinos que ya están quizás menos bien elaborados, no voy a decir mal, pero menos bien elaborados desde la bodega y ya tienen pues más oxígeno disuelto, han sido elaborados con menos cuidado, con menos finura, ese oxígeno disuelto que ya tenía el vino, más lo que se le añade cuando vas vaciando parte de su contenido y va entrando aire dentro de la botella, hace que envejezcan antes. Entonces, depende un poco del estilo de vino y de la calidad del elaborador, pero como media yo diría que una semana abierta la botella sí que debería de aguantar. Ahora mismo hay también otra serie de herramientas muy modernas ya que nos permiten degustar los vinos por copas y que duren 6-7 meses, como es el caso del, se escribe Coravin, con V, Coravin, o otra serie de herramientas ya muy sofisticadas que inyectan gases inertes dentro de la botella. Y no hay problema tampoco por descorchar o por degustar vinos muy caros sin que se pierda el resto del contenido si está solo. Xavier Basáñez Llanatada pregunta, ¿hacéis visitas guiadas a la bodega? ¿Se puede catar, comer? Nosotros aquí en Dominio y Tares no tenemos restaurante como tal. Estaré encantado que el día que tú quieras, Xavier, y el resto de asistentes también, a través de internet, ahí figura nuestro teléfono, email, etcétera. Podéis preguntar directamente por Rafa y decir que formáis parte de la comunidad Rotación, de la editorial Rotación, y yo os atenderé, pero nosotros aquí realmente tenemos venta de productos directamente a particulares, no enoturismo como tal, pero solamente recibimos a distribuidores, importadores y clientes, pero en vuestro caso estaremos encantados de hacer una excepción y seréis bienvenidos. Vale, ahora mismo, una vez hecha la presentación de los vinos, la cata, las preguntas, la respuesta a las preguntas, lo que me toca es desearos todo lo mejor, desearos felices fiestas, daros las gracias por haber asistido a esta cata y por conocer un poco mejor el Bierzo y Dominio de Tares y comentaros simplemente que en cada uno de los estuches que habéis recibido en vuestras casas, espero que hayáis recibido también un cupón descuento que es especialmente para vosotros, gracias a la colaboración de la editorial Rotación y de Dominio de Tares, y que podréis conseguir los vinos a través de nuestra e-commerce de dominiodetares.com, en nuestra tienda virtual, podréis conseguir los vinos a precios que realmente son imbatibles en el mercado, porque eso es especialmente para vosotros, para la comunidad editorial Rotación. Y ya sin más, os dejo en manos de Beatriz, de la editorial Rotación, y devuelvo la conexión a Madrid y encantado de haber estado con vosotros. Hasta pronto. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos que hayáis disfrutado de esta experiencia. Ya que los premios no han podido celebrarse este año, no se preocupen, la quinta edición volverá con más fuerza que nunca. Y ahora, sin más, cedo el testigo a David Rodríguez, director general de TPI. Ahí lo tienes, David. Gracias, Beatriz. En estos eventos online hay que aprender muchas cosas nuevas, incluso a ser un quarterback, pero la distancia no nos impide estar ahí con ustedes. Gracias por seguir ahí con nosotros. Y ya saben, estas Navidades compartan los vinos Godello FB y cepas viejas, que tal como se plantean las fiestas, lo pueden hacer, al menos con 5 personas. Frente a las muchas conferencias online, teníamos un reto en TPI, hacer algo distinto para Fine. Para ello hemos combinado conexiones en directo, vídeos y hasta hemos catado vinos. Espero que les haya gustado tanto como para llamarnos cuando quieran organizar sus eventos. Quiero dar las gracias al enólogo Rafael Somonte, a todos los intervinientes de este programa y al resto de miembros de Fine, representados hoy por su portavoz Luis Guerrero.
Aprovecho para reconocer el esfuerzo de los profesionales de mi equipo para adaptarse a este nuevo formato, en especial a Beatriz Miranda por conducir este acto, a nuestro realizador Gustavo Renes y al equipo de eventos, Joaquín, Sandra, Marta y Enol. Y cómo no, a Nacho Vázquez, nuestra cara visible para muchos de ustedes. Mando un agradecimiento especial a nuestros sponsors. Hemos contado con la colaboración de Cascos Naval y 4 grandes patrocinadores que nos acompañan desde la primera edición de los premios FINE. Se trata de MTU, una solución Rolls-Royce, Nautical, del grupo Arbulu, Sika y Shuttle Viresa. También aprovecho para felicitarles la Navidad en nombre de nuestro consejero delegado José Manuel Galdón, muy marinero, como muchos de ustedes saben. Y me despido agradeciéndoles la fidelidad a los eventos FINE y a la revista Rotación. Son ustedes lo mejor. ¡Feliz Navidad!